19, en contacto directo, Gabriela Calderón, columnista de Diario El Universo. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. En 8 días el próximo presidente asumirá el cargo y deberá presentar ante la Asamblea también en los próximos días su plan económico. Si la meta es fortalecer la dolarización, la confianza ciudadana, ¿cuáles deberían ser esos mensajes o indicadores, decisiones quizás a anunciarse en esa línea? Bueno, la dolarización, como se ha dicho en muchos lugares, no depende del estatus de las reservas, de la Reserva Internacional en el Banco Central del Ecuador, sino que más bien depende de la confianza que la ciudadanía tenga en el dólar como una moneda que sea un depósito de valor, esto es que retiene su valor en gran medida a través del tiempo y que lo hace de mejor manera que las alternativas disponibles. En este caso también de las alternativas que ofrezcan nuestra clase política, como lo han venido haciendo, por ejemplo, con el dinero electrónico. Para fortalecer la dolarización, yo creo que lo que se podría hacer, y no es tanto para fortalecer la dolarización, sino para fortalecer la creencia en la ciudadanía de que va a permanecer y reducir la incertidumbre acerca de su permanencia, yo creo que lo necesario es dejar de hablar de circular una moneda paralela, que eso es lo que sería el dinero electrónico, también resolver este hueco que hay en el Banco Central del Ecuador, ya que mucha gente se confunde acerca del rol de la Reserva Internacional en una economía dolarizada y siente que esto pone en peligro la dolarización. Aunque yo no creo que esto pone en peligro la dolarización, yo sí creo que pone en peligro la estabilidad del sistema financiero. Entonces, para fortalecer cualquier grado de incertidumbre que pueda haber, y siempre cuando hay crisis fiscales se puede creer que el gobierno puede tener la tentación de volver a emitir moneda propia o circular incluso una moneda paralela, esto puede generar inestabilidad en el sistema financiero y esto es costosísimo, como lo vimos en Grecia hace no tantos años. Bueno, y por eso es importante no solo los mensajes, sino las decisiones que puedan generar confianza en el mercado. Yo decía confianza ciudadana también, porque en un año electoral es notoria la incertidumbre en el sector comercial, empresarial, los inversionistas, cuando claro, no se sabe a ciencia cierta el modelo que va a seguir el próximo mandatario o si lo va a cambiar. Por eso sería importante que al empezar su mandato el nuevo gobierno dé señales, disposiciones claras para dar certidumbre, previsibilidad, incentivar incluso la inversión. Sí, yo creo que lo primero que debe hacer el gobierno, el presidente entrante, que es algo que está totalmente bajo su control, es que se cese todo tipo de operación de financiamiento desde el Banco Central al gobierno central. Esto daría mucha tranquilidad al sistema financiero del país y no solo eso, sino que se transparente las operaciones que ya se han realizado y se comunique alguna estrategia para resanar ese hueco que se ha creado, que es de más de 7.000 millones de las reservas internacionales en el Banco Central, que deberían estar en activos líquidos, pero no lo están. Yo creo que sería una inyección de confianza tremenda. Por otro lado, lo que se puede hacer es simplemente despedir, cesar este proyecto del dinero electrónico. Aparentemente llevan más de 3 años promoviéndolo y más ha costado la promoción que el volumen de transacciones que se han realizado en esta moneda privativa del Banco Central. Ellos dicen que no es otra moneda, sin embargo la ley dice que es de emisión privativa del Banco Central del Ecuador. Si eso no es una moneda paralela, yo no sé qué lo es. Ahora, no hay de qué preocuparse tanto tampoco con el dinero electrónico, porque mientras no sea de uso forzoso, de curso forzoso, no será de aceptación generalizada, porque la gente prefiere utilizar el dólar. Claro, pero hay una diferencia sustancial entre que sea voluntario, de uso forzoso, ya vamos a hablar sobre eso, pero ahora que hablábamos de los mensajes, ¿cree que pudo o puede aportar en algo a la confianza la propia visita del exministro de Finanzas griego, o más bien genera eso más incertidumbre? Bueno, ahí tenemos un gran ejemplo, ¿no? Yanis Varoufakis fue el protagonista de la crisis que Grecia tuvo, que llegó a su clímax en 2015, y él estuvo en el centro de esa crisis porque él proponía circular paralelamente el dracma junto con el euro. La sola propuesta de circular una moneda paralela generó corridas en el sistema financiero griego, y eso solo se saldó con un feriado bancario, un costosísimo salvataje bancario que tuvo que realizar la famosa Troika de Europa para rescatar al sistema financiero de Grecia. Entonces,
Entonces, fue muy costosa la novelería del señor Varoufakis, y lo que él ha hecho años después es sorprendente, porque viene a Ecuador a proponer precisamente lo mismo. Entonces, esto no solamente que es algo interesante, sino que son propuestas que pueden generar un grado de incertidumbre que termina siendo costosísimo y que pueden amenazar con la estabilidad del sistema financiero. En el caso de Grecia, tuvieron que rescatar a los bancos y pedir prestado fondos del exterior, incrementando así la deuda pública extranjera, para salvar a los bancos y, iniciar la recuperación, la lenta recuperación de la economía griega. Y en nuestro país pues dio su postura o ciertas recomendaciones en cuanto al uso del dinero electrónico, y sobre esto pues ya hacía usted mención a que hoy por hoy existen prohibiciones, disposiciones de la Junta que prohíben el uso del dinero electrónico para los fines que se han estado especulando, pero son temas que en reglamento, en ley, los pueden cambiar. ¿Cree que el gobierno pueda tener el interés real, por ejemplo, de pagar sueldos del sector público en dinero electrónico? ¿Cuáles serían los efectos y la diferencia entre que sea algo voluntario o de uso forzoso? Bueno, yo creo que eso sería muy peligroso y muy costoso, porque si el gobierno toma la decisión de pagar a proveedores públicos, a proveedores del sector público, incluso del sector privado, como lo sugirió el señor Varoufakis, lo que puede darse es que inmediatamente estas personas que reciben su sueldo en dinero electrónico se den la media vuelta y vayan a cambiarlo por dólares billetes en el Banco Central. Y eso puede, el solo anuncio público de eso puede desatar una corrida en el sistema financiero. Las corridas son costosísimas, no hay sistema bancario de encaje fraccional como son todos los sistemas financieros alrededor del mundo, prácticamente en todo el mundo, no hay sistema que resista una corrida indefinida. Entonces, anunciar que se va a pagar a proveedores del gobierno en esta divisa, lo que puede generar es una corrida, y eso sería costosísimo. Y además que las reservas internacionales, la reserva internacional se agotaría rapidísimo hasta que tengan los dólares para cubrir eso. Uno de los argumentos de quienes respaldan el uso del dinero electrónico, que por cierto, manejado por el Banco Central, ha sido muy poco utilizado en nuestro país, y a pesar de los incentivos es mínimo frente a la oferta monetaria, pero decía, uno de los argumentos de quienes respaldan es el aumentar la velocidad del dinero. El aumento de la masa monetaria del Estado, aunque sea electrónica, ¿desacelera o aumenta la velocidad del dinero? Bueno, pero hay que preguntarse si aumentar o disminuir la velocidad del dinero determina la prosperidad de las personas en un país. Y realmente esto viene a ser como la balanza comercial. Se cree que hay que tener superávit en la balanza comercial de la misma forma que se considera que debe haber mayor velocidad del dinero, pero eso no necesariamente determina la prosperidad de un país. Lo que realmente debemos tener en cuenta es que la gente tenga la incertidumbre para realizar inversiones, y no solo eso, sino para mantener sus ahorros dentro del sistema financiero, porque el ahorro es lo que posibilita los préstamos, y estos préstamos, este financiamiento es lo que hace posible un mayor nivel de actividad económica y un mayor nivel de crecimiento económico, que es lo que determina la prosperidad. Entonces, si es que el gobierno se dedica a denunciar tratados bilaterales de inversiones y a dar señales de que quizás no vaya a permanecer la dolarización, lo que está haciendo es generar incertidumbre y, mermar el crecimiento económico. Y si el gobierno quisiera, mediante una resolución de la Superjunta que regula el comportamiento de las instituciones financieras y del Banco Central, si quisiera hacer de curso forzoso de repente el dinero electrónico, eso sería como un harakiri político, es decir, cometer un suicidio político, porque el gobierno necesita de la dolarización para mantener esta sensación de estabilidad. Y por otro lado, la dolarización no necesita de determinado gobierno, porque si el país está dividido entre la oposición y el oficialismo, lo cierto es que sí hay un sólido consenso alrededor de la dolarización, y no hay que subestimar ese consenso, porque ese consenso atraviesa regiones, estratos sociales y económicos, y yo no creo que haya político alguno, presidente alguno, que sobreviva una medida como esa, que pretende... por eso es que la dolarización es dura de matar. Bueno, por otro lado, y ya que dice que es dura de matar, ¿no? Vemos que el Banco Central le ha prestado al gobierno central más de 5.800 millones de la reserva internacional. Primero, ¿qué porcentaje de esa reserva está respaldada en activos líquidos? Y luego, cuando usted sostiene que aunque eso pone en peligro la estabilidad del sistema, la dolarización no está en riesgo por ello. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de la necesidad de reservas en una economía dolarizada y de las que tienen una moneda nacional que no es nuestro caso?
Mire, en una economía dolarizada utilizamos una sola moneda. En una economía como nuestros vecinos, Perú o Colombia, se utilizan dos monedas, la moneda nacional y el dólar. Es decir, el sistema financiero tiene operaciones y transacciones en dos monedas. Y no solo eso, sino que existe un tipo de cambio entre la moneda nacional y la moneda que el país utiliza para sus compras y ventas en el resto del mundo, que viene a ser, en el caso de nuestros vecinos, por ejemplo, el dólar. En nuestro caso no hay ese tipo de cambio, solo utilizamos el dólar. Y el dólar vale lo mismo independientemente de la reserva internacional que tenga el Banco Central en activos líquidos. El día de mañana el Banco Central puede tener en activos líquidos un respaldo de 0%, pero el dólar va a seguir valiendo lo mismo. No quiere decir esto que sus ahorros se licuaron porque se comieron la reserva, no. Lo que sí quiere decir es que se están comiendo parte de la liquidez del sistema financiero, y si en algún momento hay cierto nivel de incertidumbre que genere una demanda inusual de depósitos, puede ser que el sistema financiero del país no tenga para cubrir en ese momento todas las demandas de liquidez. Entonces, lo que eso también a su vez genera es que los actores del sistema financiero dan por descontada esa liquidez que han sido obligados a depositar en el Banco Central. Y esto lo que hace es contraer más la economía, porque lo que hacen es ellos reconstruir sus propias reservas, las que tienen tanto en sus manos como fuera del país, depositadas en cuentas en el exterior, incluso pagando multas para velar por la seguridad de los depositantes, y lo que hace es que haya menos posibilidad de conceder préstamos. Entonces, lo que está pasando con las reservas internacionales sí pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero, pero no la dolarización, porque incluso en el peor escenario, que lo hemos discutido varias veces esta mañana, que es una corrida bancaria, la gente no es que va a decir en medio de una corrida bancaria que prefiere otra moneda que le dé el gobierno, porque precisamente en momentos de crisis la gente huye hacia lo que le inspira más confianza. Esas son algunas de las observaciones, la lectura de Gabriela Calderón, columnista de Diario El Universo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.